y se la define prácticamente como un grupo heterogéneo de síntomas en la parte superior del abdomen. Específicamente suelen definirla como un dolor o malestar centrado en esta parte superior del abdomen. Sin embargo, puede abarcar múltiples síntomas y variados, tales como el dolor epigástrico, la plenitud postprandial, la saciedad temprana, la anorexia o pérdida del apetito. También pueden incluirse eructos, náuseas, vómitos, distensión abdominal, acidez estomacal e inclusive regurgitación. Ya, para la dispepsia se realizaron algunos comités de consensos de Roma, que van a ser prácticamente cuatro. En el consenso de Roma 1 y 2 se la definió como ya les había mencionado anteriormente, un dolor o malestar centrado en la parte superior del abdomen, y sumado a esto la plenitud postprandial, la saciedad temprana, el ardor epigástrico, eructos, náuseas y vómitos. Sin embargo, también acotaron que la acidez estomacal puede estar como que ser parte de los síntomas, pero si este llega a ser el síntoma predominante, se debe considerar que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, más no dispepsia. En un inicio se consideró que la dispepsia se relacionaba con los síntomas que se originaban tanto de la región superior del abdomen y también de síntomas retroesternales. Pero a medida que ya como que se avanzaron los estudios en el Comité de Consenso de Roma 3, se estableció que estos síntomas iban a ser originarios de la región gastroduodenal, y estos son prácticamente cuatro, que se los conoce como los cuatro síntomas cardinales, que son la plenitud postprandial, la saciedad precoz, el ardor epigástrico y el dolor epigástrico. Pero en el consenso de Roma 4 se acordó que esto era como que una restricción para definir la dispepsia, porque pueden sumarse otros síntomas como los que ya les he mencionado anteriormente. Ya, se debe considerar que la dispepsia puede tener algunas causas orgánicas, como pueden observar aquí en las tablas. Pueden ser como causas del tracto gastrointestinal luminal, como el vólvulo gástrico crónico, la isquemia gástrica, por ejemplo, intolerancias a las comidas, neoplasias, ERGE, gastroparesias, el síndrome de intestino irritable, entre otras. También puede ser provocada por medicamentos, especialmente por los AINES, también, por ejemplo, colchicina, estrógenos, levodopa, los nitratos, entre otros, toda la lista que pueden observar ahí. También puede deberse a trastornos pancreático-biliares como colelitiasis, coledocolitiasis, la disfunción del esfínter de Oddi, una pancreatitis crónica o neoplasias pancreáticas. Y por otro lado, las condiciones sistémicas como diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica o inclusive hasta el embarazo. Se debe diferenciar la dispepsia de la dispepsia funcional, porque la dispepsia en sí, como les acabo de mencionar, tiene causas orgánicas, mientras que la dispepsia funcional no se evidencia que sea causada por alguna enfermedad orgánica, sistémica o estructural. Entonces, dentro de estas causas orgánicas, las más prevalentes van a ser la enfermedad por úlcera péptica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero también puede estar asociada a neoplasias malignas del tracto gastrointestinal superior, y también la enfermedad celíaca. Para la investigación de los síntomas dispépticos, el estudio que se utiliza es la esófago gastroduodenoscopía o EGD. En este estudio lo que se busca es identificar alguna esofagitis erosiva, el esófago de Barrett, úlcera péptica, infecciones gástricas o duodenales e inclusive cáncer gástrico o esofágico, para poder descartar una dispepsia de una dispepsia funcional.
Por otra parte, en la intolerancia a los alimentos, esto más que ser como una causa orgánica de dispepsia, va a agravar los síntomas de dispépticos tanto en pacientes sanos como en pacientes con dispepsia funcional. Esto es debido a una respuesta sensorio-motora a los alimentos y en especial la sustancia que va a estar más relacionada con este agravamiento de los síntomas es la capsaicina, que está en los chiles o ajíes, como los conocemos nosotros. En la intolerancia a las drogas lo que van a provocar es una lesión directa de la mucosa gástrica, pero también pueden ocasionar cambios en la función sensitivo-motora gastrointestinal. Y lo que va a facilitar pues es el aparecimiento de un reflujo gastroesofágico. Por otra parte, la enfermedad por úlcera péptica, esta va a tener como que mayor incidencia según el aumento de la edad, el uso de los AINES y también por el antecedente de infección por el Helicobacter pylori. Y la ERGE, esta, pues lo que se va a evidenciar es que la presencia de una esofagitis erosiva y esto se presenta en el 20% de pacientes con dispepsia. En cuanto al cáncer gástrico y esofágico, implica un riesgo de malignidad gástrica o esofágica en los pacientes con síntomas dispépticos, pero su frecuencia es menor del 1%. Se considera que los trastornos de las vías biliares y pancreáticas no están asociados a dispepsia. Y en cuanto a otros trastornos gastrointestinales o sistémicos, lo que pueden provocar es como unos síntomas similares a la dispepsia, pero se debe diferenciar, por ejemplo, la gastroparesia de esta, porque la gastroparesia como que va a predominar las náuseas y los vómitos. Ahora sí, como les mencionaba, tenemos que diferenciar la dispepsia, que está como el término solo, porque esta presenta causas orgánicas, pero la dispepsia funcional no. En esta de aquí existe presencia de saciedad temprana, plenitud postprandial, dolor o ardor epigástrico, en ausencia de enfermedad orgánica, sistémica o metabólica que explique los síntomas, como ya les mencioné. Existen criterios de Roma 4 para la dispepsia funcional, el síndrome de distrés o malestar postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, que estos dos últimos prácticamente son como una subclasificación de la dispepsia funcional según este consenso. Y lo que vamos a reconocer aquí para los criterios de la dispepsia funcional son uno o más de los siguientes síntomas que ya les he mencionado: la plenitud postprandial molesta, la saciedad temprana, el dolor epigástrico o ardor epigástrico. Todos estos síntomas van a ser molestos y lo que se va a referir es a que son tan graves que van a afectar la actividad habitual de los pacientes. Y como segundo punto es que no exista evidencia de enfermedad estructural, inclusive en el estudio de la esófago-gastroduodenoscopía que les mencioné anteriormente, que pueda explicar los síntomas. Por otra parte, para los criterios de diagnósticos para el síndrome de malestar postprandial son la plenitud postprandial molesta, como les mencioné, que son graves y afectan las actividades habituales. La saciedad temprana molesta, en este caso el paciente va a tener tanta dificultad para poder terminar una comida de tamaño normal, y también no hay evidencia de enfermedad orgánica para que pueda explicarse estos síntomas. Tiene otros criterios de apoyo en los que nos menciona que puede tener dolor o ardor epigástrico postprandial, también una hinchazón epigástrica, eructos excesivos y náuseas. Se debe considerar que si existen vómitos, estos nos llevan a considerar la presencia de otro trastorno. La acidez estomacal no es un síntoma de dispepsia, pero puede coexistir
con este síndrome de malestar postprandial debido a la relación que existe con la enfermedad de reflujo gastroesofágico que les había mencionado anteriormente. Y también si los síntomas se van a aliviar con la evacuación de heces o gases, no se consideran parte del complejo de síntomas de dispepsia, que son todos los principales que les he mencionado. Y también que otros síntomas digestivos pueden coexistir con este síndrome, por ejemplo, de alergia o del síndrome de intestino irritable. Por otra parte, los criterios diagnósticos para el síndrome de dolor epigástrico van a ser dolor epigástrico molesto y ardor epigástrico molesto. Igual no hay evidencia de enfermedad orgánica y los criterios de apoyo son similares a los anteriores. Por ejemplo, en este caso el dolor puede ser inducido por la ingesta de alguna comida o de igual manera ser aliviado por la ingesta de un alimento específico, o también puede ocurrir durante el ayuno. Puede también existir distensión epigástrica postprandial, eructos y náuseas. Y todos los demás pues, criterios que les mencioné, que la acidez estomacal se debe descartar de dispepsia, pero sí puede coexistir. El dolor no tiene que cumplir los criterios de un dolor biliar, y si los síntomas se alivian con la evacuación de heces o gases, pues no son parte de la dispepsia. Entonces, el complejo de síntomas de dispepsia se refieren, bueno, a que la dispepsia funcional presenta un patrón de heterogeneidad, en donde sus síntomas cardinales son 4, que es el dolor epigástrico, saciedad temprana, plenitud, pero pueden coexistir la distensión abdominal superior, eructos, anorexia, náuseas y vómitos. Es por eso que existe como que mucha controversia para poder diferenciar una dispepsia orgánica de una dispepsia funcional por la coexistencia de muchísimos síntomas. Estos tipos de síntomas son a menudo crónicos, pero también pueden ser inclusive intermitentes, aún durante periodos de episodios muy sintomáticos. Y aquí debemos considerar que si el paciente presenta pérdida de peso, esto va a ser un síntoma de alarma, y lo que nos va a alertar es que puede coexistir alguna enfermedad orgánica potencialmente grave. Ya. Aquí está la clasificación bueno, primero, la dispepsia no investigada es que el paciente no se ha realizado ningún examen que pueda llevarnos a una dispepsia orgánica, como una úlcera o esofagitis, o una dispepsia funcional, que nos expliquen la causa orgánica de los síntomas. Entonces, en la dispepsia funcional, como les mencioné, puede estar relacionado con un síndrome de malestar postprandial, y lo que nos indica es que la dispepsia funcional se relaciona con las comidas, presentando estos síntomas. Y por otro lado, la dispepsia orgánica presenta me confundí. Y por otra parte, si presenta el síndrome de dolor epigástrico, estos síntomas no se van a relacionar con las comidas. Ya. En este complejo de síntomas igual puede haber una superposición con la acidez estomacal y el síndrome de intestino irritable. Es más frecuente que se superponga una alergia con dispepsia, y como les he mencionado anteriormente, este no se debe considerar un síntoma propio de la dispepsia funcional. Sin embargo, su presencia no debe excluir el diagnóstico de la misma. En cuanto a... Michelle, perdón que te interrumpa. ¿Cómo tú le explicas, o sea, cómo le entiendes al paciente cuando él te dice que tiene, o sea, cómo le explicas para que tú puedas diagnosticar? Porque a veces el paciente te viene, verá, tengo vinagrera. Entonces, esa es una palabra común. ¿Cómo tú le explicarías al paciente en palabras para un paciente y para si a alguien más se le ocurre? O sea, ¿cómo diferencias entre los síntomas de pirosis o los síntomas de dispepsia? ¿Cómo en palabras criollas le explicarías?
Bueno, lo que sabía es que, por ejemplo, la pirosis de una erge, el paciente va a sentir como que le quema, pero o sea, esta quemazón no solamente va a ser en la parte como que delantera del abdomen, sino también lo va a sentir como en la espalda. Entonces, o sea, le preguntaría si la quemazón que él siente es, o sea, solamente en el estómago o también lo siente en la parte de atrás, o sea, en la espalda. Y esa prácticamente, o sea, como que es la diferencia con la dispepsia. Y Según lo esto que de yo la sé. saciedad, ¿cómo más o menos lo explicaría? Por ejemplo, si el paciente, nosotros normalmente tenemos, o sea, yo qué sé, una comida, digamos en el desayuno, tal vez un sándwich y unos huevos revueltos y una taza de café que normalmente, digamos, se come. Si el paciente puede, o sea, realmente come tal vez unos 2 o 3 bocados y él ya siente que está, o sea, como lleno y siente que, o sea, con este poquito de comida que ingirió, siente como que se le regresa, que es lo que ellos normalmente refieren. ¿Ya? O sea, más o menos, de lo que yo les he visto a los pacientes, ellos confunden mucho la pirosis con la acidez, con la regurgitación, con todas estas palabras y como se dan cuenta, para poder distinguir las patologías es importante entender que el paciente, porque no es lo mismo que, o sea, no le puedo catalogar una dispepsia a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo suelo decirles, y más o menos me ha funcionado un poco, es decirles, señor, ¿usted siente que el ácido se le regresa del estómago hacia arriba? O sea, siente que el ácido se regresa, le quema, le arde. Y algunos le dicen, sí, a veces se me pone la boca amarga. Eso puede ser, o la palabra común, estas vinagreras que la gente suele decir, es una palabra común para poder que ellos entiendan qué es esta pirosis, para poderla diferenciar, ¿ya? La saciedad precoz es decirle, señor, ¿usted come y se llena enseguida o puede comer completo? Entonces, esas cosas, más o menos identificar cada palabra hace que nosotros diferenciemos, ¿no? Entonces, aquí sí queda súper claro y quiero que les quede claro a todos. Es muy diferente dispepsia a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. No sé si la anterior semana vieron enfermedad por reflujo porque estaba de turno y no me pude conectar, pero es súper diferente el valorar esas dos enfermedades, ¿ya? ¿Y crees que en el abordaje inicial es importante decirle lo que mencionábamos de la intolerancia a alimentos? ¿Importa? Algo tú estabas mencionando. Sí, porque, o sea, como les había mencionado, es que existen alimentos, en especial, por ejemplo, el consumo de ají, va como que a agravar los síntomas de dispepsia, sobre todo esto de la acidez estomacal, que es como que uno de los síntomas que están como que superpuestos con dispepsia. Entonces se le debe preguntar al paciente como, o sea, si en sus comidas habituales él consume ají, porque hay muchas personas que lo consumen, o sea, en sus 3 comidas. Entonces puede ser que también sea como que una de las causas que para que presente el paciente este tipo de síntomas. Ya, bueno, verás, igual para el reflujo y para la dispepsia debemos identificar bien los tipos de alimentos que desencadenan, ¿no? Cada persona es un mundo, entonces hay personas a las que comen el ají y no les hace nada y otras en las que sí. Entonces, por ejemplo, para la enfermedad por reflujo gastroesofágico no existe evidencia de que un medicamento, un alimento en específico provoque reflujo. ¿Ya? Entonces, se dice que la cafeína, el té y el chocolate aumentan la presión del esfínter esofágico superior y por ende predispone al reflujo, pero no existe una evidencia clara de que eso sea lo que le provoque fisiopatológicamente el reflujo, ¿ya? Entonces, sí es importante valorar eso en el paciente, pero tampoco es una indicación suprimir esos alimentos, ¿ya? Si no depende de cada paciente, eso deben saberlo. Y no sé
tienen que olvidar que para todos estos trastornos funcionales están los criterios de Roma 4. Entonces, siempre que se ha descartado una organicidad, o sea, una causa específica, sospechamos de una dispepsia funcional o sospechamos de cualquier trastorno funcional. Eso sí, siempre descartando un trastorno orgánico. O sea, no es que llega el paciente a su rural, cuando ustedes ya sean un médico rural y presente, y de una van a pensar en dispepsia funcional. No, primero descarto que tenga una patología que provoque la dispepsia y después que he descartado todo según el algoritmo, yo pienso que es un trastorno funcional. Eso no se tienen que confundir, ¿ya? Siempre descartar primero organicidad. Ya, continúa, Michelle. Ya. Como les estaba mencionando, se considera que en la fisiopatología de la dispepsia funcional intervienen algunos mecanismos. El primero es la gastroparesia prácticamente es el retraso en el vaciamiento gástrico sólido, y este se va a presentar como alrededor del 40% de los pacientes con dispepsia funcional. Sin embargo, aún es como que muy controversial indicar que este mecanismo intervenga en la fisiopatología de la dispepsia funcional. También se considera que el deterioro de la acomodación gástrica a una comida sea uno de los mecanismos participantes. Aquí lo que debemos considerar es que normalmente el estómago distal va a regular el vaciado gástrico de los sólidos, triturando y pues tamizando este contenido hasta que la comida sea convertida como en partículas muy pequeñas para poder pasar por el pílore. Mientras que el estómago proximal va a ser como un reservorio durante y después de la ingestión. Entonces, lo que va a ocurrir aquí en esto de la acomodación del estómago a una comida es que va a existir una relajación refleja que está mediada vagamente de este estómago proximal, es decir, del reservorio. Entonces, lo que esto nos va como que a provocar es que nosotros tengamos como que grandes volúmenes intragástricos de reservorio alimentario, pero sin que la presión intragástrica aumente. Entonces, al haber un deterioro de la acomodación gástrica a una comida, va a existir esta falta de acomodación, aumentando la presión intragástrica y también activando unos mecanorreceptores en la pared gástrica, lo que va a conducir a la aparición de los síntomas. Entonces, se considera que si existe ante una ingestión y la presencia de una relajación inadecuada, se van a activar estos mecanorreceptores que son sensibles a la tensión estomacal. Y también frente a una acomodación insuficiente, lo que va a ocurrir es que la comida como que se fuerce hacia el estómago distal sin que haya sido procesada, como les mencioné, y también van a activar estos mecanorreceptores y, prácticamente como que van a impedir que el estómago se acomode para existir como con una buena digestión. Por otra parte, se considera también a la hipersensibilidad a la distensión gástrica. Esta hipersensibilidad visceral puede estar, es como con una percepción anormal que es mejorada frente a los estímulos viscerales. En este caso hay compromiso de estos mecanorreceptores que les mencioné para la acomodación a una comida, y estas alteraciones se consideran que puede estar a nivel de los nervios aferentes viscerales o a nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí, como pueden observar en esta gráfica, lo que se va a considerar es que en los pacientes con dispepsia funcional hay como una hipersensibilidad a la distensión visceral. Entonces, también se puede observar como una hiperalgesia, y también, o sea, el paciente va a percibir como que dolor ante unos estímulos a los cuales no debería percibir este dolor, y también la hipersensibilidad, que es la respuesta como que exagerada.
Otro de los mecanismos fisiopatológicos es la inflamación de la mucosa en el duodeno, que es de bajo grado, o sea, que no es tan grave. En esta, lo que se considera es que hay un aumento en el recuento de los mastocitos y eosinófilos en la mucosa duodenal. Esto es lo que va a provocar este síntoma de saciedad temprana. Y por otra parte, existe un aumento de la permeabilidad de la mucosa y una expresión alterada de las proteínas de unión estrecha. Esto a su vez conlleva que exista un deterioro de la actividad y la integridad de las neuronas en el plexo submucoso, y así pues se contribuye a la presentación de los síntomas dispépticos. Por otra parte, también está la sensibilidad duodenal alterada a los lípidos o al ácido. Lo que hace el duodeno es que, bueno, la perfusión de con los lípidos nutritivos van a aumentar la percepción de la distensión gástrica para pues un funcionamiento correcto. A través de este mecanismo que va a requerir pues la digestión tanto de lípidos para poder liberar posteriormente, se me olvidó el nombre de esta, creo que era enzima. Se me fue. De la colecistoquinina. Esto, como les había mencionado, es como que el mecanismo normal. Sin embargo, cuando existe una sensibilidad duodenal, ya sea alterado a estos lípidos, es como que se va a reducir esta liberación de la colecistoquinina. Y por otra parte, la infusión duodenal del ácido clorhídrico va a inducir a que los pacientes con dispepsia funcional sientan náuseas. Y esto es lo que se va a sugerir como una hipersensibilidad del duodeno frente al ácido clorhídrico. Y entre otros mecanismos que nos mencionaba el libro, estaba el vaciado gástrico rápido, que van a provocar los síntomas postprandiales. Y lo que va a ocurrir aquí es que existan anomalías en el control de la actividad mioeléctrica gástrica. También las contracciones fúngicas gástricas van a aumentar un aumento transitorio en la tensión de la pared gástrica, alterando pues las funciones motoras del intestino delgado. Esto puede coexistir con una hipermotilidad, con actividad explosiva o en racimos, es decir, como que se van a alternar estos episodios como de hipermotilidad, como les mencioné, del intestino y con las contracciones fúngicas gástricas. Pero también puede existir una falta de supresión de esta contractilidad en el estómago proximal después de una comida, por lo que ya les había mencionado anteriormente del deterioro de la acomodación del estómago a una comida. Y lo que se produce es una mayor proporción de contracciones retrógradas duodenales. En cuanto a los factores patógenos, se dice que la dispepsia funcional puede tener implicación de factores genéticos como los polimorfismos del gen del polipéptido 3, de la proteína G beta. Otros factores están los infecciosos como el Helicobacter pylori. Por esto es importante que para posterior el tratamiento de la dispepsia funcional es un punto clave la erradicación de esta infección. Pero también pueden existir otros agentes posinfecciosos en la dispepsia funcional, que ya les voy a mencionar. Y lo que también estaba como que en investigación es que la dispepsia funcional pueda estar como que muy relacionada con factores psicosociales. Ya, en este caso, para poder abordar la dispepsia, como les había mencionado, frente a una dispepsia no investigada, es decir, que ante un paciente que presenta estos síntomas, pero no se le han realizado estudios para poder descartar alguna causa orgánica, y lo que vamos a tener que hacer es primero una historia y examen físico detallados,
También concentrarnos en pruebas de laboratorio, estrategias de gestión inicial e investigaciones adicionales. En la historia y el examen físico se deben evaluar los síntomas, ya sea la naturaleza, la frecuencia, la cronicidad de los síntomas y también de la relación que tengan estos con la ingesta o la influencia de los factores dietéticos del paciente. También se debe considerar los síntomas de alarma que les había mencionado anteriormente, sobre todo la pérdida de peso, pero también se suma la anemia, la pérdida de sangre y la disfagia. Y se debe distinguir aquí, en este punto, de los dos subtipos de la dispepsia funcional, que era el síndrome de dolor epigástrico y el de distrés postprandial. También se deben averiguar los trastornos sistémicos y los antecedentes patológicos de los pacientes, por ejemplo, la presencia de diabetes mellitus tipo 2, de alguna enfermedad cardíaca o de tiroides, ya que una enfermedad orgánica va a provocar una dispepsia orgánica más no funcional. En los hallazgos físicos se debe pues notar la presencia de alguna masa abdominal, organomegalia, tal vez signos de ascitis o sangre oculta en heces, que esto pues ya requiere una evaluación adicional. En cuanto a los antecedentes de pirosis, preguntarle pues al dolor, justamente de lo que ya estábamos mencionando, si el dolor quemante, o sea, si presenta algún dolor quemante en el epigastrio, para poder diferenciarlo pues de una superposición con el ERGE o con el síndrome de intestino irritable. Y preguntar, algo muy importante es el uso de medicamentos que los pacientes toman. En este caso se deben suspender de ser necesario los AINES, si es que, y probar en este caso con los inhibidores de la bomba de protones, en caso de que el paciente lo requiera. Y se debe descartar pues una úlcera péptica mediante endoscopía. Como les había mencionado, los AINES son como que los principales medicamentos que pueden provocar esta úlcera péptica, y así descartamos una causa orgánica. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se pueden realizar pruebas de rutina después de los 45 años y en un intervalo pues, de pacientes de 45 a 55 años. Haciendo un conteo sanguíneo completo, averiguando los electrolitos séricos, el calcio sérico, pruebas bioquímicas hepáticas y de función tiroidea. Por otra parte, también se puede evaluar los niveles de amilasa sérica, los anticuerpos para enfermedad celíaca, y también se puede hacer un análisis fecal para detectar óvulos o parásitos o el antígeno de Giardia lamblia, porque como les había mencionado, la dispepsia puede tener factores patógenos postinfecciosos, y uno de los principales pues es justamente de Giardia. Y sobre todo también se debe averiguar el embarazo. En cuanto a las estrategias de gestión inicial, se sugiere que se realice una endoscopía rápida y un tratamiento dirigido. Esto pues para para detectar las causas orgánicas, y el tratamiento dirigido es de una terapia antisecretora, que esto ya les voy a explicar en la sección de tratamiento. También se debe hacer una prueba y un tratamiento para la infección por Helicobacter pylori si este llega a salir positivo. Las pruebas que se recomiendan son las no invasivas, que se realizan con el antígeno fecal y también con esta prueba de aliento con urea que se le suele realizar al paciente. Si el Helicobacter pylori sale positivo, se debe realizar la terapia de erradicación, que consiste en un inhibidor de la bomba de protones y 2 antibióticos. Los principales son la amoxicilina y claritromicina durante 14 días. Y si sale el resultado negativo, pero por la presencia de síntomas, el libro sugiere que se debe realizar un tratamiento empírico a base de los IVP.
El tratamiento empírico con fármacos antisecretores nos sugiere que, bueno, nos recomiendan que los IBP van a producir un alivio de los síntomas en comparación con los antagonistas de los receptores H2 de la histamina. Pero puede haber puede haber una recaída sintomática al suspender estos IBP y va a existir también una hipersensibilidad gástrica de rebote. Entonces, por otra parte, se recomienda que en los pacientes menores de 50 a 60 años no se les debe realizar una EGD y se debe investigar el Helicobacter pylori. En este caso, si es que llega a ser positivo, pues también se realiza la terapia antisecretora. Y en los pacientes ya mayores de 50 a 60 años, sí se sugiere realizar una endoscopía diagnóstica. Y en cuanto al punto de las investigaciones adicionales, en este caso, si los pacientes tienen síntomas progresivos o refractarios que no responden a los enfoques de manejo inicial, se debe averiguar, por ejemplo, el signo de la pérdida de peso para poder sospechar tal vez de alguna enfermedad celíaca o de alguna infección por Giardia. También la presencia de dolor intenso asociado a la pérdida de peso, se debe averiguar una enfermedad pancreático-biliar o estenosis de grandes arterias abdominales. Esto se va a investigar mediante una ecografía o una tomografía computarizada. Si la plenitud postprandial es muy severa, como les había mencionado, que puede ser tan grave que afecte a las actividades habituales de los pacientes, se debe realizar una gammagrafía o prueba del aliento para estudiar, cómo es el vaciado gástrico en los pacientes. En este caso, la presencia de dolor, ardor epigástrico, lo que el libro describe que se realizaba una prueba de pH esofágico, pero esto tiene que ser monitorizado por un profesional. Y también, como les mencioné, un punto muy importante es que se debe hacer una evaluación psicológica o psiquiátrica al paciente porque se sugiere que esto es como que una de las causas también desencadenantes de dispepsia ante una ausencia de enfermedad orgánica. Este es un ratito, Michelle. ¿La serología para el Helicobacter pylori en sangre sirve para diagnóstico? De lo que sabía, Doc, era que no, pero no estoy muy segura. No, ¿alguien sabe si sirve la serología por Helicobacter pylori? No. La serología no sirve como diagnóstico, ¿sí? Porque el paciente, si tuvo contacto alguna vez con la bacteria, puede ser positiva la serología. Entonces, nunca diagnosticamos infección por Helicobacter pylori con estudio de serología en sangre, ¿sí? Siempre, como tú mencionabas en las diapositivas anteriores, debe ser con el test en heces o también este test de aliento con la prueba de ureasa, ¿ya? Eso sí, llévenselo claros, no diagnosticamos nunca con serología. Y otra cosa que les iba a aclarar, hoy por hoy hay una alta resistencia del Helicobacter pylori a la triple terapia convencional. Entonces, estudios actuales van viendo y nos dicen que ya no es de primera línea el utilizar la triple terapia conocida como amoxiclaritur IBP, sino que hoy recomiendan que la cuádruple terapia puede ser la de primera línea por el alto índice de resistencia que tenemos en nuestro medio, sobre todo a la claritromicina. Entonces, eso sí, deben ahí más o menos estar claros porque hoy por hoy casi ya no damos primera línea porque ya hay demasiada resistencia. Y otra cosa, se hablan algunos textos de que demos ciclos cortos de 10 días. Tampoco ya se utilizan ciclos cortos de 10 días. Siempre tiene que haber una terapia de erradicación en ciclos de 14 días. Eso no se deben olvidar, ¿ya? Y luego hablas de la terapia antisecretora, ¿no es cierto? Ya. Continúa, gracias. Ya, Doc.
Bueno, aquí hay un algoritmo de la dispepsia no investigada que, bueno, nos orienta de que si los síntomas están localizados en el abdomen superior, debemos sospechar si es alguna enfermedad causante de dispepsia o por consumo de drogas. En el caso de ser positivo, se da pues un tratamiento específico que ya vamos a verlo más adelante, y en este caso también se deben suspender los fármacos. Y si no es así, pues estamos frente, como les mencioné, una dispepsia no investigada, y ahí se debe averiguar la edad del paciente, si tiene una edad mayor a 35 años o también algunos síntomas de alarma. Si es positivo, se debe realizar una endoscopía y un estudio de Helicobacter pylori. Si, ay, si el estudio patológico da resultado positivo, estamos frente a una dispepsia orgánica. Pero si es que es negativo, entonces ahí ya nos indica que es una dispepsia funcional, y como les mencioné, es importante de todas maneras hacer un tratamiento empírico de erradicación de Helicobacter pylori. Si no presenta ningún síntoma de alarma, pero se puede realizar un tratamiento con IVP durante 4 semanas para ver si existe mejoría de los síntomas. Si en caso de la persistencia de los síntomas, se debe realizar igual este estudio de Helicobacter pylori. Y pues si es que si existe una mejoría de los síntomas, simplemente se debe hacer un seguimiento clínico. Este es igual otro algoritmo, bueno, que varía un poquito o sea, en cuanto a la historia clínica detallada, si el paciente igual usa AINES u otros fármacos, y también pues, o sea, como que ya le incluyen esto de las medidas generales para realizar el test del aliento positivo, el del aliento para Helicobacter pylori, si es que sale positivo o no, y las medidas igual que se deben realizar, que, o sea, se resumen igual en el primer algoritmo que les mostré. Ahora, para el tratamiento de la dispepsia funcional, debemos tener unas medidas generales, primordialmente tranquilizando y educando al paciente. Lo que tenemos que hacer posteriormente a esto es dar un diagnóstico confiable para que el paciente pueda seguir el tratamiento adecuadamente. Y también se debe prescribir algunos cambios del estilo de vida y medidas dietéticas. Están en investigación algunos de estas medidas, pero es como que lo que se sugiere que puede provocar una mejoría de los síntomas. En este caso, lo que sugería el libro era que se deben ingerir comidas o sea, como que con más frecuencia y en menor cantidad, o sea, como que comidas fraccionadas, por ejemplo, de 5 veces: el desayuno, a media mañana, el almuerzo, media tarde y la merienda. Y pues que estas tengan como que un menor contenido de lo que normalmente solían ingerir los pacientes. También se debe evitar comidas con alto contenido de grasas, comidas picantes, que contengan, por ejemplo, la capsaicina y otros irritantes, que, como dijo la doc, tal vez no es como que tengan un fundamento científico aún como que muy establecido, pero es como que por sugerencia. En caso, también nos mencionaba que, por ejemplo, el café puede estar implicado o sea, como que en inducir los síntomas, y si es que fuera el caso, se le debe recomendar al paciente pues que evite tomarlo o que lo consuma pues con menor frecuencia. También es importante educar al paciente en cuanto al abandono del consumo de tabaco y alcohol, evitar también los aspirinas y otros AINES, y en este caso también prescribir un tratamiento adecuado si es que llegase a existir un cuadro de ansiedad o de depresión coexistente. En cuanto al tratamiento farmacológico, ya les he mencionado mucho esto de la erradicación del Helicobacter pylori, que es uno de los puntos muy importantes, y esto, pues su diagnóstico nos va a permitir descartar o tratar la infección. Y como ya les mencionó la doc, ya no se
utiliza la triple terapia. Lo que se hace es utilizar esta terapia cuádruple, que consiste en un inhibidor de la bomba de protones, la amoxicilina, el metronidazol y la claritromicina. Y pues sí, el tratamiento que sugerían era que sea por 14 días. Y si ya existe pues una mejoría de los síntomas, pese a que el estudio del Helicobacter pylori salió negativo, pues ya se podría solamente hacer un seguimiento al paciente en caso de que posteriormente como que exista un rebrote de los síntomas. La farmacoterapia como tal va a consistir, por ejemplo, en antisecretores, procinéticos, antidepresivos y relajantes fúngicos. Los antisecretores que se van a utilizar son los inhibidores de la bomba de protones, que se ha determinado que estos ejercen su efecto al reducir pues, los eosinófilos duodenales y también los mastocitos, así como la permeabilidad de la mucosa, que les había mencionado que era como que uno de los mecanismos fisiopatológicos de la dispepsia. El más importante o el más utilizado es el omeprazol. Sin embargo, lo que lo que investigué es que una dosis por otra parte están los antagonistas de los receptores H2 de histamina. Este dice que también van a mejorar el dolor en el epigastrio, aunque no como tal otros síntomas de la dispepsia de toda la gama que les mencioné. Y el que usualmente se prescribía era la ranitidina a dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Pero también mencionaba que estos no llegaron a ser como que demostrar una diferencia significativa frente a los IBP. Por otra parte, los procinéticos, Perdóname, ¿cómo damos el omeprazol? ¿Cómo prescribes el omeprazol? O sea, ¿cuál es la indicación al paciente? ¿Lo tomo cuándo? ¿Cómo? Ya, si mal estoy, Doc, de lo que le leí, decía que se debería tomar media hora antes de las comidas para que exista como que pueda actuar el fármaco. Pero no sé si estoy de pronto mal. No, sí estás bien. Siempre damos este IBP media hora antes de la comida porque su mecanismo de acción cuando ya estamos con alimentos no funciona, ¿no? No vamos a vernos ahorita en la farmacocinética, pero es 20 minutos mínimo antes de la comida, ¿ya? Y existen otros fármacos que en nuestro medio que capaz han de haber escuchado, el esomeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, que es nuevo, hay nuevos que están en estudio, el dexlansoprazol. Y algo que suelen utilizar, existe el dexlansoprazol. El dexlansoprazol es una molécula un poco mejorada y sus estudios muestran que pueden ser dados con alimentos. Entonces, a veces los pacientes dicen, me es imposible tomarme antes porque me olvido. Entonces, a veces ahí funciona este dexlansoprazol, una molécula un poco mejorada y un poco más costosa igual, ¿ya? Siempre hay que ver también la tabla de equivalencias porque no es lo mismo 20 miligramos de omeprazol que 40 de pantoprazol, que 40 de esomeprazol para la inhibición del ácido. No es necesario saberse de memoria, pero sí conocer que existen equivalencias para no indicar dosis que sean infraterapéuticas. Como tú decías, darle 10 miligramos, no existe ni siquiera una presentación de 10 miligramos de omeprazol. Pero sí hay presentaciones, por ejemplo, de pantoprazol de 20 y de 40. Entonces, saber cuál es la equivalencia sí es importante, ¿ya? Y con respecto a los antagonistas H2, no sé si el libro dice esa parte ahí, pero ¿por qué a larga data no funciona ya la ranitidina? O sea, ¿por qué los pacientes cuando ya toman les va súper bien y luego de un tiempo ya no les funciona? ¿Alguien sabe? ¿Alguien escuchó? Creo que les dije alguna vez. ¿No? La ranitidina tiene un efecto de taquifilaxia. Eso léanlo ahí por ahí un ratito que tengan el libro, lean, tienen
episodio de taquifilaxia y hace que con el tiempo ya el mecanismo de acción no funcione y por eso los pacientes inician a tomar antagonistas de H2 y les ve hermoso y dicen, uy, que es lo máximo y después ya no me funcionó. Entonces, eso deben saberlo y porque eso se da por ciclos, no puede tomarlo a larga data, ¿ya? Y otra cosa con respecto a estos IVPs, no le podemos dar IVPs para siempre, ¿no? No le podemos, señor, yo le he diagnosticado dispepsia el día de hoy y usted de aquí para adelante, gastritis, de aquí para adelante se va de largo con su omeprazol, sino los pacientes deben conocer y es parte de ustedes de explicarles que esto es un tratamiento que tiene un tiempo establecido de acuerdo a la indicación y que eso no va para siempre, porque el IVP tiene efectos adversos que la gente no conoce y se acostumbra demasiado a tomar el IVP. Y es muy común que la gente toma IVP sin prescripción médica y todos los médicos prescriben IVPs. Entonces, sí es súper importante que vean cuáles es lo bueno, lo malo y lo feo del IVP. ¿Ya? Hay un artículo que se llama así, lo bueno, lo malo y lo feo del IVP. Les voy a pasar para que lean cuando tengan tiempito, ¿ya? Continúa, Michelle. Ya, doctor. Los procinéticos, como les mencionaba, servían para tratar los síntomas de plenitud gástrica precoz y también las molestias postprandiales. El mecanismo por el que se dice que mejoran estos síntomas es porque las alteraciones de la motilidad gástrica son los que van a originar estos síntomas dispépticos. Entonces, lo que hacen estos procinéticos es como que mejorar la motilidad gástrica. El más utilizado es la metoclopramida en dosis de 5 a 10 miligramos 3 veces al día. También se la prescribe, o sea, como que se tome media hora antes de la comida y se sugiere que el tratamiento sea por 4 semanas. Igualmente, así como nos decía la doc, que esto tiene que ser como que también ir degradando las dosis hasta que el paciente pues ya deje de tomar definitivamente. En cuanto a los antidepresivos, o también en el libro creo que nos mencionaba así como que agentes de neuromodulación central, estos se van a utilizar si es que los síntomas no mejoran luego de 8 semanas de tratamiento clásico, sobre todo con los IVP. Se sugiere que se utilicen antidepresivos tricíclicos a dosis baja, por ejemplo la amitriptilina, de 10 miligramos por la noche. Esto lo que va a ocasionar es un beneficio de, mejorar la acomodación gástrica y también la hinchazón abdominal que suelen presentar. Ya, por otra parte, en los relajantes fúngicos, lo que hace, como su nombre lo dice, es relajar el fondo gástrico y esto puede mejorar la saciedad temprana y la plenitud postprandial. El fármaco que creo que leí que estaba igual como que en investigación para el tratamiento de la dispepsia, pero se utiliza buspirona a dosis de 10 miligramos, igual 3 veces al día, durante 4 semanas. Y lo que en este estudio se evidenció fue que mejoró esta acomodación gástrica hacia las comidas. El doctor me había mencionado que si les podía como que presentar algo relacionado a fitoterapia. Entonces, en una guía leí que no era como que muy recomendado el uso de la fitoterapia en los pacientes con dispepsia funcional. Sin embargo, se ha sugerido, por ejemplo, el uso de la manzanilla. Sus efectos es que aumenta la producción de los jugos gastrointestinales, va a relajar la musculatura lisa, también reduce la actividad proteolítica de la pepsina y ejerce un efecto protector frente a la formación de úlceras pépticas, sobre todo por el ácido acetilsalicílico. Y su aceite esencial va a ejercer como que un efecto antiinflamatorio y también un ligero efecto sedante. Por eso es que suele mejorar el dolor de los pacientes y también pues la distensión abdominal que ellos se refieren. En este caso, están investigando este fármaco que se llama Iberogaz o STW5. Está compuesto por nueve
hierbas medicinales, que son el carraspique blanco, raíces de angélica, flores de manzanilla, frutos de alcarabea, los frutos de cardo mariano, las hojas de melisa, hojas de menta, celidonia y raíz de regaliz. Había encontrado un artículo, creo que es como un estudio que trata precisamente de la evidencia científica del iberogás en el tratamiento de patologías intestinales, sobre todo la dispepsia, y lo que dice es que este va a inducir una reducción de la hipersensibilidad visceral y también va a regular la acidez gástrica y también actúa como un protector de la mucosa gastrointestinal y a su vez como un antiinflamatorio. Y entre otras hierbas medicinales que se utilizan es la menta, que tiene efectos rápidos contra las náuseas, vómitos y el malestar, la genciana, que aumenta la producción de jugos gástricos y la motilidad gástrica, así como también acelera el vaciamiento gástrico. Y por otra parte, el anís, que alivia la distensión abdominal y los eructos y flatulencias, que también puede ser como que uno de los síntomas que presenten estos pacientes. Sin embargo, la evidencia tampoco está muy, muy clara para el tratamiento de la dispepsia funcional, pero como sabemos, muchos de los pacientes también como que son un poquito aferrados o más creyentes de los fármacos medicinales, entonces tal vez es como que pueda haber una recomendación, pero siempre y cuando también se utilice la terapia, así como que un complemento a la terapia farmacológica que les había mencionado, sobre todo con los IVP. Y eso sería todo. Súper bien, Michelle, súper bien. Le mandé ahorita a Santiago el artículo que les decía del IVP, lo bueno, lo malo y lo feo. No es muy largo, y lean la parte importante, porque es bonito y debemos saber que es un medicamento que es súper común y que ustedes van a prescribir. Algo más les iba a mencionar. Con respecto a la fitoterapia, igual el aceite de menta se ha demostrado y hay un medicamento que se vende en España para el síndrome de intestino irritable y se prueba en todos estos trastornos funcionales, ¿ya? Entonces, no me acuerdo el nombre porque no hay aquí, pero en un estudio y es a base de aceite de menta. Siempre hay que tener cuidado con esta fitoterapia, ¿no? Debe ser dirigida, debe ser fármacos que no sean hepatotóxicos. Recordemos que todos los fármacos llegan a tener un principio activo y pueden llegar a tener hepatotoxicidad. Entonces, eso hay que tener cuidado. Nada más. Y Michelle, ¿qué pasa si es que ya le tratas suponte le hiciste la endoscopía, salió el Helicobacter pylori, le tratas, se radica, nuevamente le das IVP y sigue el paciente con síntomas de dispepsia? Ya, como les había mencionado, era que, o sea, si es que ya se hace todo este procedimiento, se debería investigar alguna causa neuropsicológica, porque está como que implicado también que los síntomas sean inducidos por esto. Y como les mencioné, si es que los síntomas no mejoran luego de las 8 semanas con este tratamiento farmacológico, se pueden utilizar los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina para ver si existe ya una mejoría de los síntomas. Perfecto. Siempre hay que reverse el diagnóstico, ¿no? O sea, quizás desde un principio no lo abordamos bien, entonces siempre que el paciente, digamos, vuelve a nuestra consulta y pensamos nuevamente que es una dispepsia, volvemos a hacer las mismas preguntas y nos volvemos a rever quizás una patología orgánica. Entonces, algo que también nos dicen ciertas guías es que tenemos que sospechar de otras cosas que nos pueden provocar estos síntomas dispépticos que quizás al principio no nos dimos cuenta. Entonces, como les digo, nunca encajarle en una patología funcional sin haber descartado que sea orgánica. A veces los cólicos biliares por colelitiasis pueden provocar síntomas relacionados o similares a dispepsia. Entonces, hacerle un eco abdominal al paciente no está mal. Y si es que no lo hice en primera instancia, pues en esta
nueva revaloración, hacerla. Y esto que nos dicen las guías de ver la edad del paciente antes de pedirle una endoscopía digestiva alta es totalmente válido, ¿no? La otra vez había en consulta una paciente, un paciente de 26 años que iba por su cuarta endoscopía. Sin criterio alguno, cuarta endoscopía, no es necesario, es costoso, en el sistema público es costoso para el sistema de salud, entonces hay que saber cuándo pedir una endoscopía y en caso de ustedes saber cuándo derivo al gastroenterólogo. Quizás una dispepsia yo la puedo tratar, pero si es que yo sospecho de síntomas de organicidad, si es que le doy el primer tratamiento y no mejora, si es que el paciente tiene síntomas de alarma, pues le derivo al gastroenterólogo para que sea él quien valore de manera adecuada, pues que es su especialidad y pueda redirigir mejor el tratamiento, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya pueden ir a ver el fútbol. No, ya, chicos. Entonces, ya acabamos. Una preguntita. Dime. En el caso del Alex, ya. en el caso del tratamiento con los IVPs, no sé si es que, por ejemplo, un paciente que tenga una profilaxia por un antiguo infarto de miocardio y esté utilizando clopidogrel o clopidogrel en este caso, tal vez hay alguna evidencia de que el uso, en este caso de las 8 semanas de la terapia, tenga una interacción directa o con este fármaco. Directa. Porque recuerdo la interacción del clopidogrel con el IVP. O sea, verás, siempre antes de suspender o debemos saber las interacciones, pero siempre siempre hacemos énfasis en tratar multidisciplinariamente. Entonces, de ley es un paciente que tuvo un antecedente cardíaco, toma doble antiagregación. Entonces, siempre recomendamos que quizás las 8 semanas no interactúe totalmente con la antiagregación del paciente, pero sí es importante mencionarlo, colocarlo en la historia clínica para que el cardiólogo sepa. Entonces, muchas veces ellos solo usan clopidogrel y a veces deciden dar doble antiagregación mientras tú estás dando IVPs. También existen indicaciones de dar IVPs en los pacientes que usan ASA, por ejemplo, de larga data, y depende del riesgo de sangrado y del riesgo tromboembólico de los pacientes. Claro que debe ser un manejo multidisciplinario y siempre consensuado para poderle dar estos medicamentos. Eso, Alexia. Gracias, Doc. Doc, una preguntita. Claro, dime. Le quería preguntar así como que las diferencias en cuanto a IVPs entre omeprazol, pantoprazol, porque el pantoprazol a veces se da solo y a veces formulado con magnesio. O sea, depende de la presentación más farmacéutica. De ahí es el mismo fundamento del IVP. Hay varios nombres comerciales y, por ejemplo, hay omeprazol que viene con bicarbonato y depende ya de la formulación, pero en sí el mecanismo de acción del IVP es el mismo en todas sus presentaciones y solo hay que tenerlo en cuenta lo que yo les mencionaba, o sea, la equivalencia entre uno y otro, porque no es lo mismo omeprazol 20 miligramos que pantoprazol 40, que otras presentaciones que vienen de 40 y 20. Pero más es por presentación clínica, de ahí todos los IVPs casi son, o sea, es el mismo fundamento fisiopatológico y el mismo mecanismo de acción. Eso es ampliado. Gracias, Doc. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La semana anterior que vieron esófago, ¿vieron ERGE? ¿Vieron enfermedad por reflujo gastroesofágico? No, Doc. Bueno, Doc, yo expuse eso, pero dijo el Doc que eso lo vamos a ver más adelante, una exposición solo de enfermedad por reflujo. ¿Alguien le toca reflujo? Creo que no le toca a nadie, por eso les decía. Creo que nadie tiene ese tema, ¿o sí? No sé, Doc, pero yo presenté síntomas extraesofágicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya.
Bueno, si es que no llega a nadie a dar la clase, aunque sea algún día un tema cortito, les puedo dar yo, ¿ya? Porque sí es importante saberlo, porque es un motivo de consulta muy, muy común. Ya, chicos.